El Evangelio según San Juan, capítulo 17, versículo 14. Les pido que puestos en pie, me acompañen en su lectura. Yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Esta es la palabra de Dios. Podemos sentarnos. Queda claro a la luz de este texto y otros muchos que existen, que el cristianismo, o sea, el verdadero cristianismo, nunca será popular. Nunca será grato el verdadero cristianismo a los ojos de los hombres. El mensaje del Evangelio es claro. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Pero no olvides algo, que cuando lo sigas, recibirás el aborrecimiento del mundo. Sí, el perdón de pecados te es ofrecido gratuitamente. De hecho, esta misma tarde te es ofrecido a ti, pecador, que estás bajo la ira de Dios. ¿Y qué tienes que hacer para recibir este perdón? Nada. Cree en Jesucristo y serás salvo. No obstante, aquel que recibe el perdón, aquel que recibe un nuevo corazón por la gracia del Espíritu Santo, aquel que recibe gracia y por lo tanto camina su vida siguiendo a Jesucristo, será odiado por el mundo. Y eso es algo que nuestro Señor Jesucristo nunca escondió de su predicación. Él dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. El que me siga perderá quizás su vida, pero ganará su alma. Y este texto es justamente una exposición de esta realidad. El cristianismo significa o implica abandono. Abandono de los deseos avariciosos de este mundo. Abandono quizá de empresas fraudulentas. Abandono de los amigos. En ocasiones rechazo de la familia. En conclusión, o en resumen, seguir a Cristo te costará todo, incluso quizá tu misma vida. Y dentro de todas las cosas que podemos perder por seguir a Cristo, aquella que nuestro texto expone es el amor del mundo. Aquel que decida seguir a Cristo debe entender algo: el mundo lo dejará de amar. O en otras palabras, cristiano, el mundo te odia y te odiará. Y no soy profeta ni hijo de profeta, pero sé esto: que mientras más crezca la maldad en nuestro país y en nuestro mundo, más te va a odiar. Hoy traigo este mensaje para advertir a la iglesia de Cristo
de esta inevitable realidad. Pero no solo para advertir a la iglesia de Cristo de esto, sino también para consolarla, porque en medio de esta oración que hace nuestro Señor, tenemos consuelo, aún a la luz de la persecución. Así que, hermanos, hoy traigo un texto crudo ante nuestros ojos, pero muy necesario de escuchar. Pero en este texto que se vuelve crudo, encontramos gran deleite y gozo, porque nos damos cuenta que nuestro mismo Señor ora por nosotros en el día de la prueba. Quiera Dios esta tarde, por lo tanto, advertir a su iglesia de esta eminente realidad, consolar a su iglesia y fortalecerlo para cuando esto suceda, o más bien esto incremente, consolarles en el corazón, así como hoy quiera Dios llamar a algunos pecadores que prefieren el amor del mundo en vez de la comunión con Dios, que al ver el juicio que trae sobre ellos, huyan al Señor Jesucristo para el perdón de sus pecados. 2 puntos quisiera tratar con ustedes, hermanos, a la luz de este texto. Por un lado, preguntemos, ¿por qué el mundo odia al cristianismo? ¿Por qué el mundo odia al cristianismo? 3 respuestas a la luz de esto. En primer lugar, el mundo odia al cristiano porque el cristiano es un escogido de Dios y eso los hace detestables. Dice el texto, yo les he dado tu palabra, o sea, son ellos y ellos quienes son mis amados, a quienes he hablado tu palabra. Y de hecho, en otro texto, en Juan 15:19, esto se hace más claro. Dice, si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero como no sois del mundo, sino que antes os escogí de entre el mundo, por eso el mundo os odia. El mundo os odia porque yo os he apartado. Recibiremos desprecio y odio del mundo debido a que Dios ha puesto su gracia en nosotros, debido a que Dios nos ha dado su palabra y la hemos creído por su gracia. Eso nos hará aborrecibles. Y hermanos, esta no es la primera vez en la historia de la humanidad que vemos esto. Por ejemplo, ¿por qué Caín odió a Abel? ¿Por qué? Porque Abel estaba en buenos términos con el Señor. Y eso enfadó a Caín. Ahora, aquí está la necedad de Caín. ¿Qué necesitaba Caín para estar a cuentas con Dios? Simplemente hacer lo que Dios pedía, ¿no es cierto? Pero Caín no quería. Caín no quería estar a cuentas con Dios, pero aborrecía que Abel tuviera paz con Dios. Prácticamente es como aquella mujer o aquel hombre que ve a otro disfrutar del helado o disfrutar de algo y le dice, ¿por qué te enojas que esté disfrutando esto? ¿Quieres? No, no quiero. Tan ilógico es. Pero los hombres sienten un aborrecimiento natural hacia lo que es bueno en otros. Hermanos, deberíamos esperar que la gente se alegre del bienestar de otro. Y quizá hablando naturalmente en las cosas del mundo, podríamos pensar que se puede dar. Pero cuando alguien encuentra paz con Dios, esto produce en los demás molestia y desagrado y por lo tanto los hace odiosos al mundo. Ahora, quiero aclarar los términos que estoy usando aquí.
Cuando hablo de odio, no hablo necesariamente de persecución, aunque la persecución puede ser manifestación de ese odio. Cuando hablo aquí de odio, y nuestro Señor Jesucristo habla, es esta actitud del corazón de desagrado, de molestia, de rechazo hacia otro, de un rechazo, de un alejarse de tal persona. Eso es lo que quiero decir. El mundo aborrecerá al cristiano. El mundo no exaltará el cristianismo ni lo recibirá fácilmente. Este mismo odio lo vemos en José. ¿No lo odiaban sus hermanos porque Jacob lo amaba más? ¿No lo odiaba porque le amaba más y sobre todos? Hermanos, Dios ama a sus hijos. Y si tú no estás en Cristo, no eres su hijo. Y en un sentido, yo puedo decir bíblicamente que Dios no te ama. Pero sí ama al cristiano, es su amado. Dio a su hijo por él. Y tanto lo ama que esto produce molestia del mundo. Este tipo de rechazo es común. De hecho, Pablo habló de él en Gálatas capítulo 4 cuando dice, pero como entonces, hablando de Isaac e Ismael, dice, pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido del Espíritu, así también hasta hoy. Y él estaba diciendo, ¿ven por qué los judíos nos persiguen? Porque ellos son como Ismael, nacidos de la carne, claro, descendencia de Abraham, no hay duda, pero nacidos de la carne, no del Espíritu. Así también hoy somos perseguidos porque somos nacidos del Espíritu. Este tipo de odio y rechazo lo recibimos o podemos recibirlo principalmente de nuestros familiares. Muchas veces vienen de aquellos que tienen una conciencia de que nosotros tenemos una comunión con Dios. Viene de aquellos de los cuales se pueden enterar que nosotros podemos cantar, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Suele venir de ellos, de aquellos que se enteran que nuestra vida está en plenitud, en felicidad. Por eso dice el texto, el hermano entregará la muerte al hermano y el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Pero dentro de la misma familia habrá oposición. Claro, el niño o el muchacho quiere ir a un torneo de fútbol el domingo, o quiere ir a un torneo de natación, y ahí están los padres apoyando. Pero no sea que el muchacho se convierta y que ahora quiera ir el domingo a guardar el día del Señor, porque ahora esto es inaceptable. He escuchado, hermanos, historias de esposas, o una esposa en particular, que metía la Biblia de su esposo en el baño para humillarlo. O de otras personas que cuando el esposo quería orar, pobre esposo, siempre es el que sufre, ¿verdad? Cambiémosle tantito, pero en verdad he escuchado esto, por eso digo esposo, pero que cuando el hombre o la mujer quería orar, todos empezaban a hacer más ruido en la casa, y la única forma en la que podía tener espacio era yéndose al baño, a la regadera, y por las noches poder leer su Biblia ahí. Entonces, hermano, no te espantes que en tu familia sientes rechazo. ¿Estás sintiendo rechazo? Cuídate que no sea por un mal testimonio, porque cuando hablamos de la persecución hay tantas cosas que aclarar, hay tantas cosas en las que debe ser preciso, porque quizá puedes estar sufriendo porque hiciste algo mal, porque el hijo, en vez de obedecer a sus padres y honrarlos, los deshonra y lo castigan y dice, estoy padeciendo por Cristo. No, estás padeciendo por necio, por desobediente. Entonces, pero si tú estás viviendo una vida cristiana en comunión con Dios, deseando obedecerle, y aún así recibes rechazo y desprecio de tu casa, no te espantes. Tu Salvador
no fue recibido por sus mismos hijos, por sus mismos hermanos. Sus mismos hermanos le tenían celos. Sus mismos hermanos le aborrecían. No te espantes, por lo tanto. ¿No tienes persecución en el hogar? Da gracias a Dios. Quizá tu hogar es cristiano. Tu esposo, tu esposa, tus hijos quizás son cristianos y hay armonía. Da gracias a Dios porque algunos no la pasan así. Y ora por los que tienen dificultad en el hogar. Ahora, ¿no vives entre cristianos y no tienes persecución en el hogar? Pregúntate por qué. ¿Es solo porque Dios te quiere dar paz en este momento en el hogar? ¿O es porque en realidad no ven un cristianismo? Porque en realidad no ven una vida radical. No ven una vida que se opone al mundo, que no acepta el pecado, que predica el evangelio. ¿Por qué no recibes persecución si vives con incrédulos? ¿Es porque Dios te ha querido dar paz? O examínate, o no estás viviendo con alguien, o no están viendo a alguien radical en la vida cristiana. No están viendo a alguien entregado. Y por lo tanto, no hay problema. Es día de quién sabe qué, del día de la quién sabe qué y demás. Y no hay problema en quebrantar todas mis convicciones, con tal de no tener problemas. Pero obedece al Señor y verás si no se opone. Esto va a pasar. Así que si llega a pasarte, recuerda esto. No es algo extraño al Señor. No es algo fuera de su voluntad. Más bien persevera. Y este es uno de mis consejos constantes en pláticas con hermanos. Hermano, quisieras irte a Japón a hacer misiones. Pues dije Japón, se me vino a la mente, no estaba pensando en el hermano Irán ni nada, aunque él quiere ir a Japón, pero digamos otro, estoy pensando al aire, digamos a India y hacer misiones ahí. Pero tienes en tu casa a alguien difícil y no lo soportas y no lo amas y no recibes sus ofensas. ¿Cómo quieres irte allá si a tu prójimo no le estás dando testimonio? Hermano, si estás padeciendo, vive con él sabiamente. ¿Es tu esposo quien te hace desvariar? Ámalo, sírvelo, sé sumisa, escucha, no seas rezongona, hermana. No te pongas predícale el evangelio con tu actitud casta y sumisa y recta. Claro, si te pide algo que no debes hacer, no lo hagas. Si te dice, hoy no te dejo ir al día del Señor, tienes que decir, eso es permiso, disculpa, pero tú no mandas ahí, hay uno que está en el cielo. Me pides la comida a las 2, ahí la tienes caliente. Me pides que esté lista esto, quieres que te ayude a arreglar esto, todo eso. Quieres tu corbata de una forma, tu camisa es, adelante. Todo te cumplo. Pero cuando me pides algo que quebranta la ley de Dios, tengo que obedecer. Hermana, quizá te va a causar problemas, pero bienaventurada tú que puedes padecer por Cristo. Bienaventurado tú, hermano, si en tu casa tienes dificultades, pero persevera, mantente. ¿Por qué padecemos o por qué el mundo el cristiano odiará? Bueno, ya hemos visto, porque los cristianos tienen el sello del Espíritu y eso hace frustrar a la gente. Deja que un cristiano brille. Deja que un cristiano viva según el Espíritu Santo. Deja que un cristiano hable la palabra. Cuando estén en conversaciones con los cercanos de sus convicciones, firmes y duras. Déjalos que hablen en una conversación sobre lo que pensamos de la feminidad. Déjalo que expongamos lo que pensamos respecto a el rol de la mujer, el rol del hombre, el rol de los hijos, la forma de educación de los hijos. Deja que les hablemos de nuestra postura del aborto, respecto a nuestra postura de la homosexualidad, en cualquier lugar que nos desarrollemos, y verás si el cristiano no va a ser aborrecido. No debemos esperar, hermanos, es que el evangelio viene y se introduce a un lugar de tinieblas. Forzosamente la espada entra. No es un lugar que está preparado para recibir el evangelio en el sentido como dispuesto. Está preparado para escuchar porque hay tinieblas. Pero por eso Cristo dice, yo vine a traer espada y la nuera se rebelará contra la suegra. ¿Sí dije bien? La nuera contra la suegra. A veces me confundo con esos. El padre contra el hijo y habrá disputas. Porque cuando alguien está viviendo el evangelio traerá problemáticas. Pero en segundo lugar, no solo porque son elegidos de Dios y tienen el sello del Espíritu, sino además
porque no son del mundo. Y esto trae aborrecimiento al cristiano. ¿Saben que fueron una de las primeras acusaciones en la iglesia temprana? El cristianismo empezó a ser perseguido. Déjenles cuento una historia que hablaba con los hermanos el viernes de las lecciones del seminario. Estamos yendo a través de la historia de la iglesia. Y el primer hombre con el que nos topamos, donde la persecución se vio más clara, fue en los tiempos de Nerón. Entonces, ustedes saben, pasa un incendio en Roma. Interesantemente, no estaba en casa Nerón. Nerón fue un emperador muy malvado. Hubo buenos emperadores. Sabios, por ejemplo, Tito, el que destruye Jerusalén políticamente hablando, fue bueno. Marco Aurelio, políticamente hablando, fue bueno. Pero Nerón era un hombre perverso, ni su propio senado lo quería. Mandó a matar a su madre, mandó a matar a su filósofo, a Séneca, porque dudaba que no estuviera de su parte. Y entonces, cuando quería a la mujer de un hombre, lo mandó lejos a y tomó a su mujer. Era un hombre malvado. Y entonces ocurre el incendio en Roma. ¿Y qué pasa? Bueno, la sociedad se empieza a quejar. Fue Nerón, ese malvado, porque ya se habían escuchado algunos murmullos por ahí. Es que quemó la ciudad porque la quiere volver a construir. Y de hecho, Tácito y Suetonio, historiadores posteriores al imperio de Nerón, ellos decían, claro que fueron ellos. Claro que fue Nerón quien hizo el incendio. Es que quería construir una mejor ciudad, más bella, porque no le gustaba lo que tenían. Y entonces produjo ese incendio. Y el mundo lo odiaba. Y entonces se le ocurrió algo muy inteligente a Nerón. ¿Cómo haces que la gente deje de apuntarte a ti cuando piensa que eres el causante de un incendio y además te odian? O sea, aunque no lo seas, es perfecto porque te odian. Pues muy fácil. ¿Cómo resolvió el problema? Imagínense a Nerón pensando, ¿a quién odian más que a mí? Que cuando los apunte, todos estén felices de decir, sí, fueron ellos, aunque no lo crean, pero sí, fueron ellos, para descargar su odio sobre estos. ¿Quiénes? Los cristianos. Los cristianos eran ese objeto aborrecible de la sociedad en el tiempo de Nerón. ¿Saben cuál era una de las acusaciones? ¿Saben de qué los acusaban? De que no son del mundo. Odian a la humanidad. En lugar de ser filántropos, amadores de la humanidad, odian a la humanidad, la aborrecen. ¿Por qué? ¿Por qué si hacen bien? ¿Por qué si son los que recogen a los niños? Había aborto en ese tiempo, hermanos, pero no era un aborto quirúrgico, era un aborto que lo dejan a la exposición. O sea, nace el bebé, lo echan a la basura y ya, ese era aborto. Y dice, ¿por qué se quejan de nosotros si más bien hacemos bien? Recogemos a los niños que ustedes abortan, atendemos a sus viudas que abandonan. ¿Por qué dicen que aborrecemos el mundo? Porque ya no van a los gladiadores, porque ya no se juntan en las mismas fiestas donde se partía la carne y había un montón de pecado sexual. Ustedes odian a la humanidad. Hermanos, vean el texto, Juan 17. Dice, yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció. ¿Por qué? Porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Yo vine al mundo, hablé la verdad, ¿y qué recibo? Persecución. Bueno, ellos ya no son del mundo. ¿Eres del mundo? ¿Vives de acuerdo al mundo? ¿Vives en los deleites del mundo? Bueno, entonces no eres un cristiano. Puedes ser un profesante, pero eres un falso cristiano. Un verdadero cristiano se aparta del mundo. Vamos a ver en el versículo 15. No se aparta a comunidades desérticas para vivir aparte, porque es lo que dice, no te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No obstante, aunque están en el mundo, su corazón ya ha sido desarraigado, el amor al mundo ha sido desarraigado de tal forma que ahora viven como peregrinos. ¿Cómo vive un peregrino? ¿Cómo vas cuando vas a un hotel? ¿Cómo vives ahí?
Empezando a intentar llenar el hotel de todas las cosas que te gustan, o más bien vives con sencillez, usando lo que tienes mientras puedes, pero sabiendo que todo lo vas a dejar. Así vive el cristiano, como uno que tiene su mira en las cosas celestiales. Antes vivíamos de acuerdo a los propósitos de este mundo, reíamos las blasfemias y suciedades del que el mundo se ríe. Visitábamos los mismos lugares perversos que el mundo visita. Vestíamos con la misma inmoralidad que el mundo viste. Pero ahora nuestro ser, el centro de nuestro corazón, fue transformado y ahora queremos vivir agradando a Dios. Y por lo tanto, eso causa molestia y aborrecimiento al hacia el cristiano. Un verdadero cristiano ya no camina como el mundo, y por lo tanto el mundo le aborrece. Miren lo que dice el apóstol Pedro. Pedro tuvo que tratar con este tema, porque a estos les parece cosa extraña que no corráis con ellos en su mismo desenfreno y disolución, y os ultrajan. Claro, ese círculo cercano de amigos, mientras todos íbamos a pecar juntos y reíamos juntos, los mejores amigos. Pero ahora que estamos en Cristo y la invitación ya no es para el mundo, sino la iglesia, obviamente te quedas sin amigos. En la mayoría de los casos, les parece cosa extraña que no vivamos en el mismo desenfreno, y eso les molesta. El cristiano ya no iba al Coliseo. Y no era un cristiano que empezaba a hacer sus malos pensamientos. Es que voy al Coliseo para predicar el Evangelio. No, él sabía que lo que iba a ver ahí era masacre, sangre volar por todos lados, hombres llenos de perversión gritando por más sangre, gritando por más personas lastimadas. Ya no puede participar de ello. Se aleja de la sociedad. Hermanos, por lo tanto, no nos espantemos cuando la familia, y aquí regularmente ya no es solo la familia cercana, ya es la familia, hasta la familia más extendida. Y en nuestro país este es un problema, porque yo pienso que no solo hay un mal entendimiento de cómo debe ser la familia íntima, esposo, esposa, hijos, pero se generan unas obligaciones hacia los abuelos, hacia los y donde ahora nuestras responsabilidades ya es con un montón de personas que son nuestros cercanos en la sangre. Y por ejemplo, cuando empezamos a apartarnos de sus fiestas porque hay maldad en ello, porque no hay mesura, porque no hay una forma apropiada, hermanos, yo hay veces que por guardar mi corazón y el de mis hijas y el de mi esposa, he decidido mejor desistir. ¿O qué tal cuando tus estándares ya no son como los de ellos? Es día del padre y es día de... Bueno, el del padre no importa tanto, ¿verdad? El importante es el de la madre. Y es día de la madre y toda la familia tiene los ojos puestos en ti porque la abuelita va a ser y todos se van a juntar y es día del Señor, no puedo faltar. Obviamente vas a recibir rechazo, desprecio, te van a acusar como un ermitaño, te van a acusar como alguien que se aparta de la sociedad. Hermano, es que en Cristo nos hacemos inservible ante la mentalidad de la humanidad. Claro, yo no creo que el cristianismo es inservible, es la esperanza del mundo. Es la esperanza del mundo. Nuestra esperanza no está en un político, la esperanza del mundo está en que el cristianismo se tome seriamente y salgamos a predicar el evangelio en tiempos de problemáticas, en tiempos de angustia. La esperanza del mundo entero lidia en estos hombres, en esta fe, en la fe cristiana, de que se tome las cosas en serio y salgamos a hacer luz. Entonces, pero para las metas del mundo, el cristianismo es un estorbo. El cristianismo no sirve. Mientras más rápido nos deshagamos de ellos, mejor. Ahora, hermano, quiero dar aquí un consejo a la luz de las Escrituras. Separarnos del mundo tampoco quiere decir
que no debemos predicarle el evangelio a las personas. Creo que es una de las luchas cristianas tempranas en todos nosotros, ¿no? ¿Hasta qué punto? ¿Cuál es la medida? ¿Ok? No me puedo acercar tanto porque me contamino. Y la Escritura dice, salí del medio de ellos, pueblo mío. Pero por otro lado, tampoco me puedo alejar tanto porque ¿de qué sirve la luz alejada? Entonces debemos pensar cómo seguir siendo luz sin participar de las cosas pecaminosas. Yo les platico lo que se me ha ocurrido en este tiempo, porque no saben, pero yo, bueno, algunos sí, pero tengo bastante familia aquí, en esta ciudad. Y obviamente muchas de las fiestas pues no asisto, pero mi pregunta era, no asisto por esto y por esto y por esto, pero ¿cómo les puedo predicar el evangelio? Pues hemos hecho esta técnica, esta táctica, no la tienes que hacer, pero lo que digo es, tenemos que lidiar con esto de alguna forma. Y lo que hacemos es que ahora, cada tantos meses, invitamos a una persona de la familia, o a una familia de mi familia grande, y los invitamos a la casa a comer, y ahí no se pueden escapar. Bueno, y sí, pues se tienen que ir, pero ahí están, ya acabamos de comer, ya fue el postre, ok, tiempo de hablar. ¿Cuál es tu postura respecto a la muerte? ¿Por qué no pones atención en las cosas espirituales? ¿Por qué estás endurecido? Entonces, hermanos, algunos han dicho, no, bueno, yo me acerco mucho al mundo para hacer luz. ¿Y saben qué hacen cuando están en medio de todo lo mundano ahí? No son luz. Les da pena, ya no tienen el valor, ya no pueden platicar. Y simplemente fueron a contaminar su corazón a ese lugar. No, hemos de estar sabios, hermanos. Hemos de ser sagaces. Hemos de pensar cómo podemos darles el evangelio, cuidar nuestra alma y cuidar el corazón de nuestros seres queridos. Hermano, ¿estás recibiendo aborrecimiento del mundo porque no participas de las mismas cosas del mundo? Bienaventurado. Hermano, ¿no estás recibiendo esto? ¿Por qué? ¿Dios te ha dado paz en estos tiempos? ¿O es más bien porque estás muy acomodado al mundo? Entonces cuando estás en la escuela no hay tanto problema porque eres como el mundo, no tienes rechazo porque eres como el mundo, y en el trabajo eres muy parecido al mundo, y te ríes de las mismas cosas del mundo, y te vistes como el mundo, y entonces no hay nada de diferencia entre el mundo y tu estilo de vida. Si es así, cuidado, arrepiéntete. Has sido llamado a ser luz, luz con tu boca y luz con tu vida. Hermanos, en una cultura, déjenme explicar algo. El odio crecerá mientras la cultura se oscurezca más. ¿Sí? ¿Qué quiero decir? Hoy en día yo creo que por la gracia de Dios no estamos teniendo un odio de la sociedad tan marcado. ¿Por qué? Porque de una forma nuestro país ha sido influenciado por la Biblia, cualquiera que la forma sea, ¿sí? Y eso ayuda a que la gente empiece a vivir con cierta moralidad, de tal forma que todavía la gente, yo pienso que tiene una unidad de pensamiento sobre temas difíciles como ideología de género, cuestiones de homosexualidad y eso. Yo estoy convencido que el 90% de la sociedad todavía piensa bien. Es una minoría. Ok, por eso el aborrecimiento ya va a aparecer. Aparece pronto. Pero la razón por la que traigo este texto y no lo salteo, no lo incluí en un breve comentario, es porque, hermanos, mientras nuestra sociedad se oscurezca más, esto es, mientras nuestra sociedad se aparte cada vez más de la Biblia, más de la Biblia, más de la Biblia, más de la moral, esto será más evidente, esto será más claro. Hoy ya podemos padecerlo, pero estemos preparados, esto se va
va a endurecer si el Señor no retiene la perversidad que se está expandiendo, no solo en nuestro país, pero en el mundo. Así que ahorita no estamos pensando que un cristiano va a ser perseguido, al menos en nuestra ciudad. No que en nuestro estado no haya persecución, pero al menos en nuestra ciudad, gracias a Dios, todavía está retenido por el Señor. No obstante, el odio o el rechazo estará allí. Tu responsabilidad y mi responsabilidad es preguntar, el odio que no siento, una, es porque no me doy cuenta. Dos, ¿es porque no estoy viviendo como un cristiano? O tres, porque Dios me ha decidido dar paz. Hermano, o es porque estás intentando agradar a los hombres en todo. Y aquí llegamos al tercer punto de la razón del odio. Uno, ¿por qué el mundo odia el cristianismo? Bueno, porque son los elegidos de Dios y los hace aborrecible. Dos, porque no son del mundo, ya no gozan de los placeres del mundo. Tres, y aquí viene donde será el quiebre, porque guardan la palabra. Versículo 14, dice, yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció. Claro, si tú escuchas el mensaje del Evangelio y la ley de Dios y no la vives, no te preocupes, no tendrás persecución. No te preocupes de eso, el mundo te va a amar. Pero con eso demuestras que no estás en Cristo, solo recuérdalo. No es que haya dos formas de ser cristiano, una bien y una a medias, no. O eres cristiano o no eres cristiano. Si tú no vives conforme a la ley de Dios, no te deleitas en su ley, no guardas sus mandamientos, no tienes por qué pensar que eres cristiano, aunque recibas a Cristo en tu corazón 10, 100 veces o 1000, cuantas quieras. Ser cristiano es rendir la vida a Cristo, creer en Jesucristo para el perdón de los pecados, siendo salvos por gracia, solo por la fe, pero siendo transformados por esa misma gracia. Bueno, los que guardan la palabra de Dios padecerán persecución. Dice, han guardado, no solo han escuchado, la guardan, y eso les traerá problemas. Otro ejemplo, cuando el cristiano no participa de fiestas paganas porque viola la ley de Dios, recibirá desprecio. Cuando el cristiano en el trabajo no cede a las peticiones laborales ilegales y obscuras, padecerá por su honestidad. Cuando un cristiano se opone a las enseñanzas modernas, cuando un cristiano no permite que sus hijos reciban cierta educación, cuando un cristiano guarda el día del Señor, no importando que sea el cumpleaños de esta abuelita que va a cumplir los 100, ¿sí? Y aún así se mantiene firme, guardando y honrando a su Señor, recibirá persecución. Cuando los cristianos obedecen al Señor de reunirse, pese a pandemia que quieran, pero obedecen reunirse, padecerán persecución. Padecerán aborrecimiento. Hermanos, que no nos sorprendamos del fuego de prueba que nos ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, porque nos vendrá a todos. Claro, rueguen por los pastores cuando esto suceda, porque como decía Thomas Manton, siempre comenzará la persecución por ahí. Así pasó en la iglesia temprana. Muchas veces ya no, cuando el cristianismo se extendió tanto, ya no iban por cristianos en particulares, siempre iban por la cabeza de la cabeza visible de la iglesia, pastor o los pastores. Pero esto no será algo único de los pastores o de los diáconos, esto será algo que todos vamos a padecer, que podemos estar ya padeciendo en una forma. Demos gracias a Dios porque ha retenido el mal. Aprovecha hoy a hablar el evangelio, hermano. Hoy sal, hoy predica, porque cuando lleguen los días de dificultad, ¿qué crees que vamos a hacer? Vamos a seguir saliendo si el Señor nos da gracia. Y siempre que hablo de esto, hermanos, lo hablo con temor. En la iglesia temprana hubo un hombre, al menos del que se tiene registro, que dijo: yo quiero morir como mártir, vamos, yo voy al Coliseo.
¿Y qué creen que hizo estando en el Coliseo? Negó la fe. Y esto trajo una vergüenza. Ignacio de Antioquía, ¿dónde vivía? En Antioquía, pastor de una de las iglesias de ahí, sale hacia Roma para ser ejecutado. Y le escribe a los de Roma, a la iglesia de Roma, les dice: por favor, no anden pidiendo a las personas de ahí que me suelten. Parece que Ignacio sentía que ellos tenían alguna influencia con los políticos, de tal forma que lo podrían liberar de la muerte. Pero él dice: no, por favor, romanos, no me estorben en mi martirio. Yo quiero honrar a Dios con él. Es más, si lo hacen, me harán un mal a mí y a ustedes. Déjenme ir al martirio. Y cuando uno lo escucha hablar así, dice: ay, Ignacio, pero sé más tranquilo. ¿Qué tal que si te pasa lo mismo que el otro, hermano? Pero sus cartas son muy diferentes. Dice: y no digo esto porque tenga braveza. No digo esto porque me sienta muy valiente. Digo esto pidiéndote al mismo tiempo que oren por mí, que me sostengan en su oración, porque sé que seré tentado a negar. Es más, si les digo que me libren de la muerte en aquel momento, cuando el león me esté comiendo, mientras aún estoy en sus dientes, no me escuchen. Déjenme morir incluso cuando estoy siendo tentado. Y cuando hablamos de esto, hermanos, debemos hablarlo con ese temor. No estoy aquí diciendo: vamos, busquemos la persecución. Absolutamente no. Es algo duro, es difícil. Será, hermanos, algo que nos va a doler en el alma. Y no estoy aquí pensando diciendo: seremos fieles. No, diciendo: si me dejan a mi fuerza, seremos, hermanos, cobardes. Nos rendiremos ante el César. Pero mantengamos en oración, hermanos, a nuestros ministros, al pastorado, al diaconado, y oremos para que todos seamos hallados fieles en el día de la prueba. Ahora, no ha llegado eso por su gracia, pero llegará. ¿Qué haremos? Hermanos, hay tantos cristianos que están hablando ahorita, esto de Biden, de Trump y un montón de cosas. Y claro, que te distraen la mente. ¿Qué hacemos? ¿Cómo vamos a solucionar esto? ¿Sí? ¿Cuál es la solución? Hermanos, no nos podemos ir de aquí. No nos podemos ir a esconder. Yo había pensado Mazamitla, pero ¿cuál será el llamado? Ser luz. ¿Da miedo? Mucho. ¿Me siento fuerte para eso? No. Pero ese es el llamado. Ese es el llamado. Esa es la respuesta bíblica ante las dificultades. Permanecer. Alienta tu corazón entonces con estas palabras. ¿Cuáles? Bueno, déjame llegar ahí. He traído este texto para recordarnos, hermanos, que esta es nuestra condición. No hemos padecido fuerte como otros sí están padeciendo, porque ahorita otros sí, hermanos. Otros en China, otros en India, otros en algunas selvas, en países musulmanes. Algunos ya están sufriendo. En primer lugar, sensibilicemos nuestro corazón y oremos por ellos. Levantemos, imaginemos qué haríamos nosotros frente al león, porque ahí es a donde los mandaban. Tertuliano decía: tiembla y todos dicen al león. Hay inundación y todos dicen al león. A león a los cristianos. A león a los cristianos. No hay agua, al león a los cristianos. Hermanos, hay persecución. Oremos. ¿Qué harías tú ante tal circunstancia? Ya hablaremos, no se preocupen, ya hablaremos después de algunos mártires, como Perpetua, como Felicidad, como Policarpo, como Ignacio, como Justino mártir, hombres que dieron su vida por la fe. Pero hoy ya hay hermanos padeciendo. Tengamos compasión y oremos por ellos. 2, no ignoremos que ya tenemos persecución. Examina si vives como un cristiano genuino. Y si vives como un cristiano genuino y gracias a Dios no tienes persecución, da gloria a Dios, pero toma este tiempo como algo anormal, no como la normalidad de tu vida, porque vendrá persecución, tarde que temprano vendrá.
Ok, pero no solo he traído esto para sensibilizar nuestros corazones ante nuestros hermanos perseguidos y advertir sobre esta eminente realidad, sino también para traer un consuelo a tu corazón. Traer consuelo a tu corazón. ¿Cómo? ¿Dónde está el consuelo? Hermano, ¿tienes temor? Cristo oró públicamente por la persecución de sus discípulos para decirles: están bajo mis ojos, están en mi pensamiento. Oh, amados, no los dejo para que sean perseguidos como desechándolos. Les advierto que esto vendrá al mismo tiempo para que sepan que mi corazón, mis afectos, mi bendición estará con ustedes. No les abandonaré. Hermanos, ya había predicado el Señor de esto. ¿Recuerdan en Juan 15? Ya lo predicó. Ahora no lo está predicando. ¿Qué está haciendo nuestro Señor? Está orando. O sea, su oración es al Padre y está diciendo: Padre, te pido que los guardes porque han guardado mi palabra y no son del mundo como tampoco yo del mundo. Guárdalos. Él hace esta oración para informarles a los discípulos que Él no les abandonará en el día de la prueba, que cuando Él esté exaltado en los cielos, Él no va a olvidarse de su pueblo. Porque eso será un pensamiento, hermanos, cuando uno ve tan duras masacres que se cometen contra los cristianos hoy y a través de los años. Uno piensa, uno dice: Señor, ¿dónde estás? Los mismos ángeles en Apocalipsis, ¿recuerdan? ¿Qué es lo que dice? ¿Hasta cuándo, oh Señor, permitirás que tu iglesia sufra persecución? ¿Cuál es su respuesta? Hasta que llegue el número de los elegidos. Pero mientras Él está en el trono, lo que nos quiere hacer saber con esto es: su corazón está con su iglesia. Y por lo tanto podemos tener confianza. No sentirnos valientes e invencibles como Pedro: Señor, no te negaré aunque me cueste la vida, porque le negó. Pero más bien podemos ser humildes y dependientes y decir: Señor, si me dejas te voy a negar. Si me dejas voy a claudicar de la fe. Si me dejas ante esa prueba, yo me apartaré. Pero Señor, tú has orado por mi misma persecución, el mismo aborrecimiento. Dame tu gracia para mantenerme firme hasta el fin. Ayúdame a sostenerme. Hermano, ¿estás en persecución? ¿Estás en tribulación? ¿Estás recibiendo el odio y el desprecio de algunos? Pues pide fuerza de Cristo para vencer, para mantenerte firme y no pecar contra Dios. Porque cuando uno es afectado, uno tiene dos opciones: o regresa la bofetada con la misma fuerza para someterlos, o se acopla a lo que les agrada a los hombres. Se acopla a ellos. Pero hermano, mantente firme sabiendo que Cristo no ignora esto. Ahora, una cosa más, y con esto termino de hablarte a ti, hermano, y concluyo una breve explicación al inconverso que ha escuchado este mensaje. Una cosa más es esta. Juan 17. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció porque no son del mundo como tampoco yo soy del mundo. Gozaos cuando sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu reposa sobre vosotros. Si el mundo te odia porque eres cristiano, porque te puede odiar por otras cosas, ¿sí? Pero si te odia porque eres cristiano, bienaventurado eres. Testificas de tu participación espiritual de Cristo. El mundo te ama, cuidado, porque puedes testificar que eres del mundo, porque los que son del mundo aman a los que son del mundo. Pero si padeces, bienaventurado eres, hermano, porque
el Mesías, el Santísimo, el Verbo hecho carne, cuando habitó en los días de su humillación, recibió humillación, recibió desprecio de las autoridades, sí, de las autoridades religiosas, sí, de los que se dicen caminar en la fe, sí. Hoy incluso decide no vivir como la mayoría del cristianismo de hoy en día, de lo que se llama cristianismo, que no es cristianismo, es falso cristianismo, y verás si no eres odiado. ¿Cuántos de aquí fueron expulsados por intentar vivir la vida cristiana bien de las iglesias? Es interesante eso, ¿no? En las iglesias nunca nunca hacen disciplina solo a los que viven la vida cristiana, solo a los que viven la vida cristiana bien. Claro, porque exponen a los falsos. Así pasó un tiempo. Y pasará todavía. Así que, hermanos, si padecemos por causa de Cristo, bienaventurados somos. Vendrá de autoridades, vendrá quizá de los religiosos. No hay que espantarnos de eso. La iglesia siempre ha padecido de los religiosos. Además, podrá ser de nuestra propia familia, nuestros cercanos, nuestra familia extendida, de las personas de nuestro trabajo. No sé, pero ten en cuenta, padecerás, hermano. Pero que tengas ánimo de esto. Cristo no te dejará, cualquiera que sea tu sufrimiento. Y esto me introduce a hablarles a los que no están en Cristo. Quizá hay algunos aquí que estaban teniendo el deseo de acercarse a Cristo, de creer ya en Él una vez por todas y rendirse a sus pies. Pero escuchan esto y dicen, mejor no, creo que mejor me conviene seguir de lejos. No desalientes, Él no te va a dejar. Él no te va a poner una prueba más fuerte de lo que puedas resistir. Y si es algo que supera tus fuerzas, su gracia abundará para ayudar en tu necesidad. No te retraigas del llamado. Cristo fortalece a los suyos, no los abandona. Oh, hermanos, dice el Señor, he aquí los dejo a mis ovejas en medio de lobos. Pero Él no deja su rebaño, su espíritu le acompaña. Pero por otro lado, dices, no, prefiero quedarme con el mundo, pues teme porque tu destrucción será igual con el mundo. Entonces, aquí es, ¿qué prefieres? El aborrecimiento del mundo, que en su máxima expresión se manifiesta en muerte. El odio del mundo tiene varias manifestaciones: alejamiento, rechazo, afectarnos económicamente, lastimarnos físicamente, emocionalmente, pero lo más que pueden hacer es quitarnos la vida. Ok, ¿qué prefieres? ¿Guardar tu vida en el mundo y perderla? ¿O perder tu vida en el mundo, pero estar en paz con Dios? Si tú dices, no, lo que hablas me da temor y yo no quiero ser aborrecido por el mundo, yo no quiero perder estos amigos, yo no quiero tener problemas. Bueno, no te espantes de las palabras de Santiago. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad hacia Dios? Por tanto, el que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¡Ay de ti! Mira, una cosa es tener por enemigo a los poderosos del mundo. Sí, da temor. Una cosa es tener por enemigo a Nerón. Sí, a Domiciano, a todos esos perseguidores de la iglesia. Pero horrenda cosa es tener como enemigo al Creador del cielo y de la tierra. Por lo tanto, te llamo a que te arrepientas de tu cobardía, porque los cobardes no heredarán el reino de Dios, dice Apocalipsis 21:8. Los cobardes no entrarán en el reino. No temas, Él te fortalecerá. Tu más grande problema no es mantener tu vida hasta el fin. Tu más grande problema es el perdón del pecado, si eso está conseguido en Cristo. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, pero con eso vendrá persecución. Sí, muy probablemente, pero Él te fortalecerá. Bueno, si no, quédate en donde estás
y sufre la ira de Dios por la eternidad. Sufre el juicio de Dios por la eternidad. Hermanos, este mensaje es sobrio, este mensaje es de temor, pero espero que sus corazones también estén consolados y animados a no desistir de la vida cristiana, sabiendo que hay uno que intercede por nosotros, sabiendo que hay uno que nos sustenta. Y cualquier cosa que nos permita pasar, Él, hermanos, nos sostendrá. Él nos fortalecerá. Recuerden, hermanos, la persecución nunca será prueba del desamor de Dios. La persecución siempre será manifestación de nuestra unión con Cristo. ¿Quieres conocer su amor? Leamos el Evangelio y gocemos de la cena. Pero nunca pienses que la persecución es la manifestación que Él te ha olvidado. Esos pensamientos tan horribles vienen en el día de la prueba. Crean, vienen. Cuando escuchas de historias de cristianos siendo golpeados y desangrados hasta morir, vienen esas preguntas. Señor, ¿nos has abandonado? Pero míralo aquí, Él oraba por nosotros porque Él nunca abandonará a su pueblo. Oh, que hoy seas confirmado en su amor, que seas confirmado en su gracia, que recuerdes cuánto te ama, hermano, y que pidas la gracia para resistir cualquier prueba que tienes cuando comes y bebes de esta santa cena de la que hoy participamos.